Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ikigai. Tercera temporada aquí en Radio Despí, con nuevas propuestas, una semana más, con información, con aprendizajes, para que descubramos cómo ganar salud mental y emocional. Soy Sandra Merino, coach certificada por ICF y educadora social y locutora de este programa junto con mi querida amiga Alicia Mendo. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. Pues soy Alicia Mendo, graduada en Relaciones Laborales y Ocupación, psicosocial, y después soy paciente experta del Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi. Y ya está. Que no es poco, que no es poco. Bueno, pues con la experiencia de Alicia y con toda la energía que traigo aquí previa a la Navidad, dándolo todo en nuestros 2 últimos programas antes de Navidad, hoy tenemos un programa en el que hablaremos de un servicio que acompaña a personas enfermas en el proceso de morir. Contaremos con un profesional experto en este área y es que no puedo esperar más. Vamos a ello, sin preámbulos. Ikigai, la razón para levantarte cada día. El envejecimiento de la población y los avances obtenidos en la supervivencia de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas han elevado de manera exponencial la prevalencia de estas personas en nuestro sistema de salud. A los conceptos clásicos de enfermedades específicas y enfermedad terminal, centrados en enfermedades individuales y en el pronóstico a corto plazo, se han desarrollado otros como el de cronicidad, de varias enfermedades crónicas asociadas, o pluripatología, frecuentemente asociadas a dependencia, limitación de la autonomía personal para las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Y recientemente el concepto de enfermedades crónicas evolutivas con pronóstico de vida limitado, término más amplio que describe a los pacientes que sufren una o varias enfermedades crónicas evolutivas que responden de manera limitada a los tratamientos específicos, que progresan gradualmente y con frecuentes crisis en la evolución hasta fases o situaciones de enfermedad avanzada y terminal, con un pronóstico limitado y deterioro progresivo que se asocia a impacto físico, emocional, social y espiritual y que mueren a causa de la progresión de la enfermedad y o por complicaciones concomitantes. Estos pacientes y sus familiares tienen elevadas necesidades y demandas de atención con frecuentes crisis y dilemas ético-clínicos en la toma de decisiones. Un alto consumo de fármacos, de recursos que generalmente son los urgentes y un elevado coste de su atención sanitaria en los últimos meses de vida. Definimos la atención paliativa como el conjunto de medidas que debemos adoptar para responder a sus necesidades, mejorar la calidad de vida y promover la adaptación de las personas con situaciones de enfermedad avanzada y terminal y la de sus familias, con una atención, como siempre hemos propugnado desde aquí, integral e integrada. Para hablar de este tema contamos hoy con Alejandro Doutón, trabajador social sanitario que trabaja desde hace 4 años en el ámbito de los cuidados paliativos, en un centro sociosanitario, lo que sería un hospital de atención intermedia, y recientemente, aparte de otras formaciones, ha finalizado la especialización en atención paliativa integral en personas con enfermedades avanzadas y en final de vida. Buenas tardes y bienvenida al programa, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. Vaya que la especialización no podía ser más larga, Sí, falta un par de palabras. Pues bien, no sé si, espero que no haya problemas técnicos, yo oigo y no oigo, pero damos este pequeño segundo al técnico que me confirme que se oye bien, porque es importante hoy que la persona que tenemos aquí pueda escucharse, grabarse y poder volverla a escuchar. Y sin más, pues vamos con la entrevista. La entrevista. Pues bien, sí tengo que decir que yo no oigo,
los cascos, así que el técnico, mientras nosotros vamos haciendo la entrevista, si me confirmas visualmente que no hay problema, yo no oigo. Pero seguimos, no me puedo ir a mí misma, a ver si lo puedes ir arreglando. Dicho esta introducción que ha sonado teórica y que es contundente y en la que habla de un tema que no hemos tenido la ocasión de traer aquí, siempre hemos estado hablando de la enfermedad mental y de otro tipo de enfermedades, pero nunca desde el enfoque que hoy traemos aquí. Lo principal, preguntarte de primeras es tu propia definición, a pesar de que hemos hecho como una breve introducción, escuchar de la voz del profesional que está en este recurso, que explícanos para la gente de a pie y todos los ciudadanos que nos escuchan, qué es la atención paliativa, Alejandro. De acuerdo. A ver, hay muchas definiciones y evidentemente no voy a entrar en aspectos quizá muy teóricos para poder facilitar y que todo el mundo pueda tener una idea general de lo que son los cuidados paliativos, y si hay alguna persona que esté interesada, luego que amplíe, porque evidentemente hay definiciones que son mucho más completas y que abarcan mucho más, ¿no? Lo que realmente darán hacemos. más de sí como para Sí. investigar, ¿no? Ahí Posterior está. a nuestra entrevista. Ahí está. Nosotros desde cuidados paliativos al final lo que hacemos es un acompañamiento, ¿vale? Lo que tratamos de hacer es reducir el sufrimiento de aquellas personas que están en un proceso avanzado de enfermedad, independientemente de la edad que tenga esa persona. Y este acompañamiento lo realizamos proporcionando pues ese confort, ese bienestar, para que las múltiples necesidades que puedan surgir durante el proceso de duelo, tanto con la enfermedad como en torno a la muerte, puedan ser también atendidas y puedan ser tratadas para que esa persona no sufra de manera añadida, ¿no?, durante todo este proceso. Bien, dicho esto, hay una cuestión que poníamos en la mesa antes de hablar y ¿es lo mismo atención paliativa que cuidado terminal? Es decir, podemos hablar de enfermos que pueden estar muchísimos años en vida, ¿no? Viviendo con una enfermedad, y también de algunos que puede ser una progresión mucho más drástica, más rápida, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo hablar de atención paliativa en general o el cuidado terminal es en una fase? Clarifícanos este concepto. Yo personalmente no estoy muy familiarizado con el concepto de cuidado terminal, ¿vale? El término que quizá utilizo más es el de cuidados paliativos, ¿vale? Y este cuidado se puede atender desde bien temprano, o sea, desde una atención temprana, ¿no? Desde el diagnóstico, por ejemplo, de aquellas enfermedades que quizás se prolongan más en el tiempo, como puede ser quizá alguna demencia, o como puede ser, por ejemplo, un ELA, ¿no? En este caso, yo lo que nosotros al final tratamos con este tema, con el tema de los cuidados paliativos, es quizá anticipar una serie de cuidados y una serie de atenciones a esas personas que por ese pronóstico, por ese diagnóstico que tienen, puedan recibir la atención y los cuidados que van a ir necesitando, e ir anticipando un poco la información o los recursos que puedan ir necesitando, ¿no? En este caso, yo entiendo el tema de los cuidados, ¿no?, el cuidado terminal como ese cuidado que se ofrece a esas personas que a lo mejor ya han consumido las diferentes alternativas o las diferentes opciones de tratamiento médico, pero en este caso con los cuidados paliativos ya no solamente nos centramos en ese cuidado médico, sino que va más allá, ¿no? Recibiendo quizá esa atención y esos cuidados que cubran las múltiples necesidades que comentabas antes, ¿no?, a nivel quizá más espiritual, emocional, físico, a nivel social, y tratando un poco de que esa persona en ese tramo de final de vida, cuando ya se está yendo, está muriendo, pues que se pueda ir de una manera en paz, ¿no?, y que pueda vivir dignamente todo este proceso teniendo un mínimo de calidad de vida, ¿no?, una calidad de vida que sea aceptable. Yo considero que el término terminal es mucho más antiguo. Que antiguamente, sí, porque yo tengo muchos años, aunque los tengo, me acuerdo de esta palabra. Y los cuidados paliativos salió la palabra después. PADES, ¿no? Me parece que... Bueno, luego explicaré un poco lo que es el PADES. Porque pero... esto suena a veces, ¿no? Y como que la palabra ya no
es mucho más suave, ¿no? Porque terminal es como ya, no sé, muy dura, ¿no? En cambio, paliativos es como si te estuvieras, pues bueno, es un proceso, pero no está indicando que va a acabar, aunque sea así, pero el nombre no, la carga esa, el peso de terminal no lo tiene, creo yo, ¿eh? Claro, el término de cuidados paliativos al final lo que se trata es de paliar, ¿no?, parte de ese sufrimiento que hay en relación a los síntomas de la propia enfermedad, a bueno, lo que hablábamos antes, ¿no?, esos síntomas que ya no solamente son los físicos, sino los que abarcan otras dimensiones del ser humano. Y en este caso el término, bueno, el cuidado terminal, claro, para nosotros, bueno, para mí al menos lo veo como con mucha distancia, porque al final cuando nosotros intervenimos es como el inicio de un proceso, ¿no?, de hacer ese cuidado, ese acompañamiento, ese soporte. No sé, yo quizá no me encaja tanto con la idea que yo tengo del tipo de atención o el tipo de servicio que yo ofrezco. No obstante, soy consciente de que Sí, sí, Claro, incluso hay gente que quizá lo probablemente utilice. tiene que ver con lo que dice Alicia, que realmente ahora habéis ampliado un enfoque más Diferente. de prevención, como decías, de avanzarse, ¿no?, a las necesidades de los pacientes, lo que quiere decir que antes se actuaba ya pues en los últimos momentos de vida, días de vida o semanas, ¿no? Y ahora estamos hablando de avanzarse a todo eso No se y actuaba gestionarlo. o no se actuaba bueno, o sí. no se Bueno, actuaba. o no Lo que se actúa. pasa En que el caso de ha que se cambiado actuara. muchísimo, En ha el caso cambiado de que se muchísimo. actuara. Bien, retomando, Alejandro, el tema que decías de paliar, acompañar las necesidades y mencionabas necesidades sociales, necesidades que tienen que ver con el tratamiento. Si sabemos que la consecuencia más relevante de la enfermedad que se diagnostica pues con, digamos, pues con un pronóstico de vida limitado es el sufrimiento debido a esa incertidumbre de no sé cuándo voy a fallecer, no sé qué habilidades o capacidades voy a perder, no sé cómo va a ser mi vida, ¿no?, conviviendo con una enfermedad. Háblanos de qué necesidades son las prioritarias que vosotros ya os avanzáis y sabéis que probablemente tendrán los pacientes y los familiares. Intenta organízanos por áreas o coméntanos cuáles son las prioritarias, ¿no?, al inicio, cuando empezáis a trabajar. A ver, personalmente creo que las necesidades pueden ser múltiples y tan diversas, es decir, es cierto que la literatura nos acompaña, ¿no?, nos refuerza un poco las ideas de esas posibles necesidades que puedan surgir durante un proceso, por ejemplo, oncológico, ¿no?, con un cáncer determinado, pero sí que es cierto que luego la situación es muy distinta, porque al final cuando tienes a una persona enfrente con un contexto concreto y con una situación particular, al final las necesidades pueden bueno, variar y pueden ser, bueno, pueden abarcar otras dimensiones que quizá la literatura a nivel más quizá puramente científico, puramente a nivel clínico, ¿no? Diríamos que podríamos ampliar un poco esa mirada. Yo personalmente, siempre hablo desde mi experiencia, yo tengo tengo una experiencia de 4 años, o sea, no sé si es mucho, si es poco, para mí ha sido Seguro que es intenso, que habrá sido intenso. Para mí es por lo mucho menos, ¿no? ha sido un gran aprendizaje. intenso. Claro, Sí. lo de es mucho o es poco Ah, es muy personal, es pero intenso. intuimos que habrá sido muy intenso Sí. por la temática Y por relacionada con la muerte, época, ¿no? y por la época que le ha tocado trabajar. Bueno, sí, si contamos 4 años atrás y hay El una COVID, pandemia y un por medio. COVID y etcétera, Claro, ¿no? yo personalmente desde mi experiencia, pues cuando intento también explorar un poco estas necesidades que puedan tener estas personas, yo siempre me rijo un poco a un esquema que es como muy genérico, pero que me permite también hacerme un esquema mental de la persona que tengo enfrente. Evidentemente la persona es mucho más, pero sí que me permite un poco, al menos, ir indagando según lo que me va transmitiendo la otra persona y ir transitando un poco en estas dimensiones, ¿de acuerdo? Yo, para hacernos un poco esta idea, el ser humano tiene 5 dimensiones, que serían, por ejemplo, la parte física o biológica, ¿no? Teníamos la parte espiritual, la social o relacional, la emocional o afectiva, y luego la parte cognitiva o intelectual, ¿no? En este caso, en estas 5 dimensiones, claro, yo si me ciño única y exclusivamente a la parte que me tocaría quizá evaluar, que sería la parte social, me perdería las otras 4 partes. Por lo tanto, yo lo que intento siempre es acercarme a la persona desde sus inquietudes, desde sus
pequeñas necesidades que me pueda ir mostrando a raíz del diálogo que vamos manteniendo, y aparte de recoger lo que por protocolo quizá nosotros tenemos que ir recogiendo, que sería esa información social, intento también transitar un poco en el resto de campos para conocer un poco, pues, por ejemplo, cómo vive esa persona, ¿no? Todo el proceso de enfermedad que está viviendo, si es una persona que, por ejemplo, es creyente o no lo es, o si, por ejemplo, tiene alguna preocupación o algún tema que le tiene un poco más inquieto, más allá de lo que es la enfermedad, que evidentemente esa preocupación siempre está. Y bueno, intento hacer una exploración, una aproximación a esa persona, intentando transitar un poco por esos campos. Entonces, a partir de ahí, bueno, toda la información que esa persona me transmite, yo la puedo recoger, la puedo organizar, y entonces a partir de ahí, pues si tengo que hacer quizá una coordinación con algún equipo específico, como puede ser el equipo de psicología o como puede ser quizá el equipo médico, porque por ejemplo hay algún síntoma que no está bien controlado, lo que sea, pues también poder hacerlo. En el caso de que yo me ciñera solamente a la parte social y siguiera el protocolo que nosotros tenemos quizá bueno, estipulado, me perdería pues gran parte de la persona que tengo enfrente y realmente me quedaría con una parte muy limitada. Las personas nunca son una parte. Claro, Efectivamente, son perderías todo. información muy Ahí valiosa. está. Son Claro, todo. yo como coach, claro, nuestra herramienta es la comunicación y son las preguntas, ¿no? Porque las respuestas las tienen ellos. Adaptas, le acompañas, lo que quiere decir que no aconsejas ni le dices lo que tiene que hacer, sino que escuchas qué necesitas y le preguntas cómo podemos responder a eso, qué podemos hacer, qué puede hacer él y qué podemos hacer nosotros. Pero claro, yo me pregunto, en situaciones que quizás para mí, no sé, para Alicia, pero entiendo que también estamos acostumbradas a hablar de la muerte, a hablar de la enfermedad, a hablar de muchos de esos temas, pero para algunas personas es difícil, es complicado abordar este tema. Entonces, a mí me gustaría saber qué tipo de preguntas utilizáis para detectar pues, las percepciones, las preocupaciones que tiene el paciente, la visión que tiene del momento, de cómo lo está viviendo o cómo lo está gestionando. ¿Qué tipo de preguntas hacéis y en qué contexto, ¿no? Porque el contexto es importante, es decir, abordar a una persona en un pasillo de pie, no darle un espacio donde sentarse de intimidad, todo esto que nosotros los profesionales estamos acostumbrados a controlar, a gestionar para que facilite la comunicación. Me lo quiero imaginar también, ¿no? Entonces, ¿dónde y qué tipo de preguntas y cómo abordáis, ¿no? Temas que son, pues, para algunas personas difíciles de abordar, ¿no? De hablar. Bueno, no deja de ser difícil, Tabú porque al incluso. final conocer a alguien de nuevas siempre es difícil, ¿no? Tienes que sacar al final esos recursos personales que cada uno tiene, pero sí que es cierto que esa aproximación siempre trato de hacerla desde el respeto, desde siempre intentar ser muy sensible, ¿no? Con la información que estamos tratando, y al final lo que pretendo siempre es que vean una relación de confianza desde muy temprana intervención, ¿no? Al final yo lo que... Bueno, pues por ejemplo en una acogida, ¿no? En una primera entrevista, yo siempre parto pues desde el tú a tú. Yo cuando me acerco, cuando voy a esa persona, lo primero que le pregunto, a pesar de que tengo la posibilidad de verlo quizá en el curso clínico, ¿no? Que nosotros tenemos nuestros registros de si esa persona ha pasado buena noche o no ha pasado buena noche, o si hay algún síntoma que no está bien controlado y demás, yo quizá parto con algo de información y por tanto ya me puedo hacer un poco la idea de cómo se va a encontrar esa persona en ese momento. Yo siempre parto del cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal has pasado la noche? Si has podido descansar, si no has podido descansar, porque hay cosas que a nosotros también se nos pasan, ¿no? Y que a lo mejor, pues si yo no he tenido quizá la posibilidad de hablar con el equipo de planta, ¿no? Que es al final el equipo que está directamente con esa persona y que me puede quizá dar una información más objetiva de la situación, pues yo lo que trato al final es de que esa persona me lo transmita directamente. Eso es muy importante porque te sientes como más atendido, ¿no? Mira, esta persona ha venido y me ha preguntado esto. Sí, porque tú eres el centro, Sí, al claro, final no eres un número, no es un expediente, sí, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. O sea, Creo soy yo el que es- estoy sufriendo la enfermedad. Que me pregunten es una preguntas, diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. A la gente le sorprende, Acercamiento. ¿no? Que preguntes qué tal estás. Bueno, evidentemente está pasando por un proceso de enfermedad. Hay personas que son conocedoras de cuál es su pronóstico aproximado, ¿no? De vida.
pero no dejas al final de ser persona, ¿no? A En todos el nos día a gusta, día, en el claro, hoy, cómo he dormido claro, hoy, ¿no? cómo has Ostras, pasado la noche, cómo estás. me voy a morir, pero hoy Claro. alguien que me pregunte cómo estoy, ¿no? Y que al Aunque me final vaya a son morir. cosas que tampoco podemos dar por hecho, ¿no? Yo puedo tener un registro, por muy completo que sea, ¿no? En el que me diga a lo mejor la noche que ha pasado esa persona, pero no es lo mismo que la percepción que tiene esa persona en sí, ¿no? Y toda esa información que me da, al final también es parte de la recogida de datos que yo hago, que puedo luego organizar y analizar, y luego transmitirla también al resto del equipo, que también quizá lo que me explica a mí no es lo mismo que le explica a un compañero, o no es lo mismo que le pueda explicar quizá a su familia, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, sí. no sé, yo parto siempre de esa base y entonces a partir de ahí ya voy construyendo un poco esa relación de confianza. Cuando ven este tipo de preguntas a veces se sorprenden, pero al final también mostrándolo un poco con esa actitud, ¿no? Con ese lenguaje corporal, intentándome aproximar a ellos e intentar mostrarles que al final realmente lo que me importan son ellos, porque yo estoy ahí por ellos, pues al final creo que poco a poco se va tejiendo esa relación de confianza, como digo, con ellos, y ellos mismos también me van dando información que todavía yo no les he pedido, ¿no? Y eso pues también me va permitiendo conocer un poco el punto en el que está la otra persona. Y entonces a partir de ahí yo siempre intento salir al menos de esa primera intervención o después del seguimiento, dependiendo también de cómo ha ido esa primera intervención, hacer una recogida bueno, dentro de sus prioridades, dentro de sus necesidades, cuál es el orden de prioridades que le gustaría en las que yo le interviniese. O sea, ¿en qué le puedo ayudar yo si hay varias dentro de su orden? áreas, Claro. ¿cuál es su prioridad, no? Porque a lo mejor tu prioridad desde tu punto de vista es, bueno, pues vamos a hablar con el doctor sobre la medicación para reajustarla y en cambio él prefiere, no sé, que le hagan un adaptar. Y puede ser que haya silencio, que tampoco, o sea, que tú le preguntes y que esa persona mantenga el silencio, que no sepa o no tenga ganas o no esté dispuesto o está muy triste o que no pueda responder. Entonces, ¿qué juega aquí más la intuición, la profesionalidad? ¿Qué es lo que juega? Porque pueden haber muchos silencios. Por supuesto, y los hay, y también es también necesario respetar, ¿no? En este caso yo no dejo de ser una persona que invade su espacio, que invade su intimidad, y en este caso yo también pues intento respetar esos silencios como parte de su proceso. No obstante, pues siempre le intento dejar la puerta abierta, porque si en algún momento esa persona está preparada para poder abrirse y poder compartir parte de las inquietudes o de las preocupaciones, o quizá bueno, en otro momento tiene otra predisposición, ¿no? Exacto, Simplemente claro. para que yo como desconocido Claro. pueda entrar en ese espacio que es suyo íntimo, pues evidentemente yo le dejo siempre esa puerta abierta. Claro. A lo mejor el primer Es, día no puede es interesante, comunicarse, pero luego cuando no hay una quieres abordar un confianza. tema que te hacen abordar y a lo mejor tú necesitas un tiempo, ¿no? Decir, Sí. bueno, es que me estás planteando una pregunta que es muy fuerte. Es que no puedo y que hablar. no puedo, ¿no? No puedo hablar. En coaching nosotros trabajamos siempre con lo que trae la persona, por eso nunca, aunque tuviéramos que nosotros no tenemos eso, el expediente de qué le ha pasado por la noche, o cómo se ha encontrado, o qué ha sentido, no lo tenemos, pero aunque tu intuición quiera ir, vendrá así, no. Es decir, cómo vienes hoy y qué quieres trabajar hoy, o sea, qué es lo que tú necesitas, respetar eso, ¿no? Los tiempos y las prioridades, me parece que es clave, dice mucho de los profesionales que os dedicáis a esto. Media parte, ya te contábamos que esto va muy rápido, pero no pasa nada, porque siempre decimos que los temas que son interesantes y los profesionales que vienen y dan tanto de sí por su conocimiento siempre son invitados una segunda vez. O sea que Pues todo lo que... Y una Yo tercera, y una cuarta. Yo después de la primera yo creo que lo llevaré mejor. Bueno, ahora ya vamos. Seguro, no te engañábamos que esto va rápido y que al final todo el mundo sale contento, porque, como decimos, cuando habláis de vuestra experiencia es fácil. Y nosotros lo que queremos escuchar es esto. La teoría la podemos ir a buscar, pero lo que queremos saber es las cosas que os pasan, ¿no? Y entre ellas, pues, tu experiencia, ¿no? Es decir, nos gustaría hacernos una idea de, en todo esto que nos has contado, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo como trabajador social, ¿no? Es decir, haces esta entrevista o este primer contacto, tomas información con la que puedes hacer un plan de acción, imagino, con un resto de un equipo. Explícanos esto de cómo es este proceso una vez haces este primer contacto con el, no sé si llamáis paciente, entiendo que sí.
con el Sí, paciente, bueno, ¿sí? paciente o la persona, sí. O la persona con la que vais a trabajar. Bueno, normalmente intentamos también llamarle por el nombre, ¿no? Pero sí, el paciente, la Bueno, persona, aquí no depende. podemos dar No, no, Está muy evidentemente. bien, ¿eh? Eso No, de pero bueno, lo personalizas. claro, claro, hay que también llamarles por Lógicamente. su nombre. De hecho, a nivel de equipo también Está muy bien. nos ayuda mucho a poner, ¿no? Sí. A que esa persona tenga su presencia, ¿no? A que tenga su lugar y en este caso también, pues nos permite también esa proximidad con esa persona, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, cada uno va por departamentos, ¿no? En este caso, nosotros luego hacemos un trabajo transversal, pero cada uno tiene su procedimiento, su protocolo para ir haciendo esta intervención con el caso que nos ha llegado, ¿vale? En esta primera acogida, como os he dicho un poco, bueno, pues lo que tratamos es un poco de recabar el máximo de información posible, en mi caso a nivel social, pero como os he dicho también en el resto de dimensiones, y entonces a partir de ahí bueno, nosotros hacemos un registro en el que el resto del equipo también tienen acceso, pueden ver un poco esta valoración que hemos hecho. Nosotros, como trabajadores sociales, hacemos unos diagnósticos sociales de las necesidades que hemos detectado y en el caso de que hayamos detectado en el resto de campos, ¿no? Quizá pues, a nivel emocional que haya habido algún impacto que es importante también elaborar y trabajar, entonces hacemos esa coordinación con el equipo específico, ¿no? Con el equipo que tenga que hacer el seguimiento en esta ocasión. Nosotros de manera semanal nos organizamos, tenemos un horario para hacer una reunión a nivel de equipo en la que se reúne todo el equipo, ¿vale? Y comentamos los casos que bien han ingresado esta semana o si ha habido algún caso a lo mejor que requiere de una atención específica por parte de alguien del equipo y entonces comentamos un poco cómo ha sido, ¿no? Esa intervención con esta persona. Intentamos que haya una comunicación fluida con el resto del equipo, con el resto de profesionales, porque al final quizá lo que otro compañero haya podido quizá recoger de información o lo que haya podido trabajar también me sirve a mí para poder también ir definiendo un poco el plan de trabajo que seguiremos, ¿vale? Ese plan de actuación. Nosotros el plan de actuación siempre es consensuado con la persona, ¿vale? En este caso, evidentemente, nosotros tenemos unos objetivos, pero es la persona al final la que finalmente define cómo quiere que cómo quiere que se marquen, ¿no? El plan de actuación, ¿no? ¿Puedes darnos ejemplos? Es decir, el plan de actuación Sí, incluye por ejemplo, a nivel social. adaptarle el baño para cuando vuelva. Concrétanos, Claro. para que nos hagamos una idea de a qué niveles intervenís para facilitar que tenga esta calidad de vida, Claro. teniendo una enfermedad que le acaban de diagnosticar o que lleva tiempo. Claro, a nivel social nosotros evaluamos un poco cómo la situación de enfermedad ha condicionado en su día a día, en su contexto habitual. Por lo tanto, nosotros a nivel de trabajo social lo que pretendemos es informar, ¿no? Asesorar un poco y orientar de cara a cómo pueden adaptar esta nueva situación, esta nueva circunstancia en lo que va a ser la vida real fuera del hospital, ¿no? E intentar pues darle esas herramientas para que puedan hacer de este proceso, que ya es complicado de por sí, un proceso un poco más llevadero, ¿vale? Como bien has dicho antes, pues por ejemplo una persona que quizá tenga barreras arquitectónicas en su vivienda, ¿no? Y esto le dificulte a lo mejor para poder salir de casa o que le dificulte por ejemplo, para poder realizar unas higienes correctamente. Pues todo esto intentamos también tenerlo en cuenta, intentar también, bueno, pues en coordinación también con la familia, intentar trabajarlo para que esta vivienda o bien se pueda adaptar, o bien si necesita, por ejemplo, algún servicio concreto, pues que pueda disponer de él sin tener que desplazarse él a ningún lugar. Bueno, intentar adaptar un poco toda esta serie de circunstancias para que esa persona al final tenga las necesidades cubiertas y, como hemos dicho antes, pues dignificar un poco todo este proceso para darle la calidad de vida que merece esa persona. ¿Y con qué contáis para poder hacer esto? Porque, claro, sabemos que cuando hay que hacer obras y hay que... Eso requiere de dinero y a veces supongo que os encontraréis con personas que viven en pisos sin ascensor, que no pueden subir y que evidentemente no tienen dinero como para hacer una reforma. Entonces, ¿con qué ayudas contamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, hay ayudas a nivel público, ¿no? Que ayudan también a fomentar la adaptación de estos espacios,
pero sí que es cierto que las ayudas también son las que son, ¿no? Son limitadas. Claro, son limitadas. Hay un punto en el que esas ayudas también no pueden cubrir quizá íntegramente las necesidades que hay en algunos de esos casos. Por lo tanto, a veces el ingenio tanto de la familia como de los profesionales, como del propio paciente, ¿no? Entre toda esa... Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El orden de prioridades, intentamos también pues, ir cubriendo el máximo que podemos llegar a abarcar. Bueno, muchas de las ayudas pasan también por dependencia, ¿no? Gran parte de estas personas, bueno, debido a la enfermedad, van viviendo un proceso que les limita a nivel funcional y muchas de ellas, pues, a nivel progresivo van perdiendo movilidad y por tanto, pues, a través de este trámite intentamos ir cubriendo parte de esos servicios o parte bueno, de las necesidades que puedan ir teniendo. Nosotros, evidentemente, luego informamos y orientamos de que hay otros recursos también a nivel privado, ¿no? Claro, hay familias que pueden o no pueden cubrir Claro, eso. esa es la cuestión, claro, porque yo, por ejemplo, mi padre, nosotros vivíamos en un piso, en un ático sin ascensor, y mi padre, cuando ya no pudo subir, ¿y cómo ibas a poner un ascensor allí? O sea, Bueno, claro, a ver, pero sí. claro, en ese momento pues tienes que buscar una alternativa rápida. Claro. Si hay que ir y a vivir a otra casa o hay que bueno, pedir un recurso, ¿no? exacto. Una plaza en un recurso Bueno, en el caso público. nuestro, pues nos tuvimos que desplazar a casa de mi hermana porque era lo que había y ya está. Claro. Pero tampoco, Bueno, es parte del trabajo que hacemos a veces, ¿no? Esa reorganización a nivel familiar o el buscar alternativas, ¿no? En algunos casos, pues también se ha podido hacer el tema de un traslado de vivienda, en otras ocasiones no. Evidentemente siempre tenemos el respaldo, ¿no? De esos servicios públicos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el sociosanitario nosotros también tenemos en cuenta esa parte social, ¿no? Que cuando ya se nos agotan, ¿no? Igual que a nivel médico antes decíamos, ¿no? Que se agotan esas posibilidades, pues a nivel social también se agotan. Claro. Pues en este caso intentamos cubrirla de la mejor manera posible para que esa persona al final, en la situación en la que se encuentra, tenga las necesidades más básicas cubiertas. Y que sea Claro. y va a ser una situación digna. Ahí está. Lo más digna posible. Sí, lo Dentro, más digna. porque lo cada más digno circunstancia familiar, económica, y no digo solo económica, porque familiar tiene que ver con la aceptación. Nos encontramos, el tema de la aceptación es clave por parte de la persona que está sufriendo esa enfermedad, pero también de los familiares, porque no aceptar la enfermedad, imagino que no permite empezar a trabajar sobre lo que va a venir y cómo gestionarlo. Entonces, un tema importante, aparte de todas estas adaptaciones, es cómo ayudáis y acompañáis a este proceso de, una vez has descubierto y te han diagnosticado y te han dicho esto es lo que tienes, cómo trabajáis la aceptación tanto del paciente como de los familiares, que es muy importante, lo hablamos siempre en salud mental, el tema de que la familia acepte es un paso prioritario y principal, inicial, para poder hacer todo este plan, ¿no? Porque boicotear suele ser una de las acciones que pasa cuando no aceptas que hay una enfermedad, ¿no? Cuando hay una negación es muy difícil aceptar todas estas adaptaciones y todo, porque no le va a pasar nada, no, esto es temporal, no, si no, a él no le va a suceder como a otros, no. O sea, claro, esta negación creo que es clave, ¿no? Como es lo principal, cómo lo trabajáis y qué situaciones os encontráis, de familiares, de... A ver, primero de todo, es cierto que la aceptación es importante, pero a veces esta aceptación, al ser un proceso que es particular, puede durar años o Sí, sí. incluso toda la vida. O no aceptar, o no nunca. aceptar, claro. En este caso nosotros, bueno, evidentemente, como he dicho al inicio, ¿no? Nosotros acompañamos, nosotros intentamos dotar de herramientas para poder hacer ese proceso, pero al final es la persona quien hace su propio proceso. Y nosotros, bueno, acompañamos, damos esas herramientas, evidentemente esos recursos bueno, parten primero por el profesional, ¿no? Que al final también atiende y tiene que estar muy atento a las múltiples necesidades que van surgiendo en todo ese proceso y a partir de ahí ir también pues elaborándolas y acompañándolas para que ese proceso se haga pues de una manera que no acabe creando ningún trauma o creando el menor sufrimiento posible, ¿no? Porque al final hay veces que es inevitable también generar, ¿no? Bueno, que se genere ese trauma, pues al menos es el ir aliviando parte de todo ese dolor, todo ese sufrimiento y
lo hacemos, pues yo personalmente, yo voy a hablar de mí, yo lo que trato es de al final ofrecerles mi espacio, ¿no? Como ese espacio de apoyo, de seguridad, de confianza, donde ellos puedan al final dialogar de todo lo que están viviendo. Yo creo que el diálogo es imprescindible, el hablar de la muerte en una sociedad que vive de espaldas a la muerte es creo que de las cosas más necesarias, porque al final todos vamos a morir, todos vamos a pasar por ese proceso y el poder compartir las preocupaciones, los miedos, el poder poner forma, ¿no? Poder ponerle nombre o un lugar a lo que ocupa la muerte en nuestra sociedad, pues creo que es necesario. Y a través de ese diálogo, pues yo voy intentando al final recabar toda la información que necesito para poder aproximarme a ellos y poder quizá dar cobertura a las necesidades que ellos muchas veces tienen y te manifiestan de alguna manera, aunque sea indirecta, ¿no? Y son incapaces a lo mejor de pedir ayuda o de quizá reconducir parte del proceso que están viviendo por todo el conjunto de emociones que están teniendo en ese momento. Claro, hablamos de enfermedad, pero hablamos también de una muerte que puede estar cercana y que ha estado como avanzada o informada, ¿no? Tu proceso pues puede tener estos meses, estos años, pero será previsible. Y claro, ¿cómo gestionáis, cómo abordáis, ¿no? el tema de la muerte? ¿Qué le preocupa a un paciente? ¿Cuáles suelen ser los miedos, ¿no? Lo que suelen expresar en relación al proceso la diferencia de ellos y nosotros es que ellos le han dicho que van a morir. Nosotros no nos lo han dicho, pero sabemos que también moriremos, claro, ¿no? morir nos vamos a morir pero todos. Que te lo digan, ¿no? El que te lo digan es que vas a morir. Marca la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las emociones que os expresan, los miedos? ¿Qué es lo que abordáis relacionado con la muerte? Sobre todo una de las cosas que quizá más me encuentro es el miedo a tener dolor, ¿no? Al sufrir. Quizá nosotros intentamos contemplar ese sufrimiento, ¿no? en las diferentes dimensiones que hemos comentado antes, pero sí que es cierto que ellos quizá hacen mucha alusión a ese dolor físico, ¿no? La preocupación de quizá estar en mis últimos momentos sufriendo ese malestar quizá más corporal. Pero a raíz de ir conociendo también casos, ¿no? Y de ir también indagando un poco en esa preocupación, te das cuenta de que hay otras angustias más a nivel existencial, ¿no? Hay otras preocupaciones, otro malestar quizá más emocional, ¿no? Que también genera mucho sufrimiento y que requiere también su atención, su espacio para poder elaborarlo y que esa persona pueda irse, si no en paz, pues un poquito más tranquila, ¿no? De que pueda partir pues habiendo elaborado parte de ese malestar. Luego, como curiosidad, ¿no? Como algo que también lo comento a veces, ¿no? Cuando hablamos en entornos más reducidos sobre el tema de la muerte, a mí una de las cosas que quizá más me inquietan y que a la vez pues me preocupan, ¿no? Es que la gente que está en este proceso de final de vida, muchas veces les preocupa el qué pasará cuando ellos mueran, ¿no? Y lo que dejan, ¿no? Bueno, ya no me refiero tanto al tema del familia, legado que puedan la familia, ¿no? sino me refiero a qué va a pasar con su cuerpo. Hay personas que a lo mejor están aisladas, no tienen quizá un entorno cuidador, no tienen familia. Claro, si son personas que a lo mejor no tienen tampoco recursos económicos, ¿no? En este momento tan delicado, pues es algo que también genera mucha preocupación. Vivimos en una sociedad capitalista en la que se ha capitalizado incluso el servicio funerario. Sí. Y no es barato. Doy fe Claro. de un caso que no tenían dinero para enterrar a una persona. Y claro, lo que pasa es que tampoco puedes estar mucho tiempo en los congeladores que ya sabemos que hay. O sea, que tienes que salir sí o sí. Claro, esto es una preocupación que genera es algo que yo como no me he planteado, ¿no? Claro. No, pues yo sí no te lo planteas. Yo sí que me lo he planteado porque además me lo preguntaron directamente. Bueno, sí, hemos hablado, pero no con una fecha de tienes que tomar una decisión porque en breve es que fue bastante, hay que hacer algo con tu cuerpo. No, fue bastante horrible, por eso te lo digo. O sea, me lo preguntan a mí cuando, imagínate, yo que puedo saber de esto, ¿no? ¿Un familiar? ¿De qué es lo que quieres? Porque eso no, sí que lo he no hablado. No era un familiar, era una amistad y... ¿Pero por qué curiosidad o querías...? No, que tenía un finado
y necesitaban recursos. Ah, bueno. Sí, sí. No, Y no, no yo, sobre claro, ti, no lo que tú no, no, harías con a tu ver, cuerpo. que te preguntan vale. y tú dices, a ver, no sabes, o sea, tienes que decir, pues yo qué sé, tienes que dirigirlo a servicios sociales o trabajador social o lo que sea, porque claro, tú... Ya que se encontrara esta situación y Sí, te sí. pedían qué hacemos, ¿no? ¿Qué En este hacemos? caso que Sí, no sí, podemos pagar un es que es entierro, ¿no? complicado, ¿eh? Claro, Claro. esto genera, a mí al menos a nivel ético, ¿no? Que también habíamos comentado el tema ético, a mí me genera mucho dilema, ¿no? A nivel personal, porque piensas, ostras, parece que aquellas personas que a lo mejor no tienen recursos, que no tienen familia, que no tienen soporte, y que tampoco han tenido la posibilidad o no han tenido quizá, no se han parado a pensar en todo esto, ¿no? Porque es cierto que a nivel social tampoco nos paramos a pensar en estas cosas. Claro, que cuando se aproxima este momento de final de vida estén más preocupados quizá de qué va a pasar con su cuerpo, con sus restos. Bueno, en el también es momento que cultural o fallezca. religioso, en función de tu cultura o tu religión, el que Claro. descansar en paz tiene que ver con haber hecho una ceremonia, Correcto. o con estar junto a unos familiares en un nicho, entonces Correcto. también tiene que ver, ¿no? Con esto, la cultura o la religión de cada persona, Sí, ¿no? correcto. Probablemente esto determina cómo quieres ese final, ¿no? Que se haga con tu cuerpo. Y Bien. depende también de la edad, porque esto sí que yo... Claro, cuando te encuentras con pacientes más mayores, sabemos bueno, que cuando nos hacemos mayores tenemos que morir porque tenemos... Pero cuando son pacientes mucho más jóvenes, ¿cómo abordáis eso? Es que yo, de verdad, que me lo pregunto muchas veces porque lo veo muy difícil, pero muy difícil. Bueno, yo insisto, al final es cuestión de hablar, dialogar, intentar explorar, ¿no? en ese terreno que a veces es incómodo, porque evidentemente, bueno, yo soy joven, ¿no? He tenido pacientes de mi edad, de mi misma edad, en los que, bueno, te remueve a nivel interno, a nivel emocional, ciertos aspectos, pero también es una oportunidad para poder acercarme a esa persona teniendo esa misma edad, que vea, ¿no? Que hay quizá la posibilidad de plantearse otros aspectos, poder hacer esa planificación de manera anticipada de todo este proceso, que hay la posibilidad y tenemos el derecho de poder decidir qué queremos hacer en este proceso de final de vida. Y evidentemente, bueno, si le pasa como a la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Que no se ha parado a pensar porque bien era joven o porque Claro. quizá tenía otros objetivos, ¿no? Para su Sí. proyecto de vida, pues evidentemente, bueno, es el momento quizá para poder sentarnos, poder abrir, bueno, poder abrir esta puerta, darle la posibilidad de que se haga ciertas preguntas y a partir de ahí pues ir trabajando y acompañando, ¿vale? Porque al final se trata de ir acompañando al proceso, o sea, que la persona al final marcará el ritmo. Si quiere Y se- decidir, decide. Y Ahí si está, quiere no decidir, hacer lo que queráis y no quiere implicarse en decidir ahí nada, está, también es una opción. ahí está. Bien, acercándonos al final del programa, ya te Sí, decíamos, ya va al final del rápido. Nos programa. quedaron muchas preguntas en el tintero. Te invitaremos en otra ocasión, Sí, pero sí. yo creo que para cerrar, has puesto toda la carne en el asador aquí. Yo te preguntaría cuál es el ancla, la motivación, ¿no? Para seguir adelante en tu trabajo en situaciones pues emocionalmente difíciles que te hayas encontrado. Yo todos los días bueno, me planteo mi situación. Yo me siento, la verdad, muy afortunado por el papel que ocupo en el acompañamiento de estas personas y al final mi ancla es lo que ellos sin darse cuenta me van aportando en mi día a día. Yo al final estoy en un punto de mi vida en el que, bueno, estoy quizá como muy abierto, ¿no? Tengo una apertura al aprendizaje y una curiosidad que ellos sin darse cuenta me están ayudando también a ir saciando parte de esa sed, ¿no? De esa curiosidad que tengo. Por lo tanto, mi ancla es el continuar aprendiendo. Yo estoy allí con ellos, estoy bueno, en constante, ¿no? Intentando tener esa atención plena en ellos porque ellos sin darse cuenta creo que a veces me aportan más de lo que quizá yo les pueda aportar por mi corta experiencia o por mi falta de bagaje o por lo que sea. Por lo tanto, quizá mi motivación, mi ancla inicial sería esa y luego aparte, pues evidentemente yo tengo mis objetivos profesionales, ¿no? Mis proyectos de futuro y, y bueno, el saber que estoy aprendiendo, que voy dando pasitos hacia ese objetivo, pues evidentemente me llena de motivación, de
ganas, de alegría para poder continuar con todo este proceso. Pues lo compartimos porque siempre decimos, eso sí, aquí aprendemos mucho más de lo que damos. Exacto. Yo coincide hoy que, aunque no lo creáis, vengo del tanatorio y tengo que decir que si tú experimentas en tu día a día algo de lo que yo he experimentado hoy, tienes mucha suerte porque yo he experimentado felicidad de poder acompañar, de poder ir y estar un ratito con unos familiares y sé que eso les ha venido muy bien y poder acompañar, estar ahí, tender la mano da mucha felicidad porque dar siempre al final recibes mucho más. Si realmente tú vives lo que yo he vivido, pero me imagino a un nivel que no puedo ni experimentar, seguramente pues aprenderás mucho y serás muy feliz en la vida. Nosotros aquí siempre pedimos a los invitados un consejo para una vida feliz y con él cerraremos el programa de hoy. Bueno, mi consejo quizá va por la línea de lo que hemos ido comentando, ¿no? Yo os aconsejo que, mira, aprovechando ahora que vienen fiestas, que vienen quizá momentos familiares, podáis tener también la posibilidad de abrir esta puerta, evidentemente respetando siempre los tiempos de cada uno, ¿no? Intentando ser muy respetuosos, muy sensibles, ¿no? con ese tema que se va a tratar, pero dando también la posibilidad de que si en algún momento algún familiar directo, alguna persona cercana, amigos, ¿no? Compañeros, ven que tenéis esa puerta abierta, yo estoy convencido de que en algún momento aprovecharán la ocasión para poder tener ese acercamiento y poder hablar abiertamente de esto que al final nos preocupa a todos. Y nos ocupa porque nos moriremos ocupa. todos. Ahí está, y creo que es muy sano, es muy reparatorio, y si se trata, yo creo que al final, pues esto que decías, ¿no? Ese acompañamiento con amor o con humor, ¿no? Que hemos comentado Con también humor, al inicio de la yo creo que entrevista. el humor es Cabe un todo. punto muy bueno. Pues también permite la posibilidad de tratar este tema con mayor naturalidad, con más cariño, con el respeto que merece. Y estar más tranquilo, ¿no? No Y tenerle tanto claro, miedo, ¿no? y de una manera más compasiva con nosotros mismos. Al final creo que todos, más o menos, ¿no? Tenemos ciertas inquietudes o ciertos miedos respecto a esto, y al final no es algo que solamente hagamos por nosotros mismos, ¿no? Estamos también educando a nivel social con unos valores y unos principios en torno a lo que es el proceso de la muerte, que creo que en un futuro, espero no muy lejano, pues las futuras generaciones puedan vivirlo con mayor naturalidad. Pues con este consejo de que hablemos desde el amor, pero que hablemos de la muerte, de nuestras emociones, de lo que queremos, no queremos, de lo que esperamos o no, de nuestro final de vida. Llegamos al final. Gracias Alicia, gracias Alejandro por esta conversación tan íntima sobre la muerte. Y al resto, a los oyentes, pues deciros gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, cada semana estar aquí. Nos encontramos la próxima semana en Radio Despí 107.2 de la FM, todos los lunes a las 14 horas. Y recordad que podéis encontrar los vídeos en YouTube y los podcasts en la web de la radio. Nada más, sean felices. Muchas gracias. Ikigai, en col·laboració con Salut Mental Baix Llobregat i Ajuntament de Sant Joan d'Espí.